Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, a casi 35 años, el 24 de noviembre se cumplen los 35 años de la muerte del señor Hugo Bustíos, que no solamente era corresponsal de la revista Careta, sino era presidente en funciones de la ANP de Huanta, ¿no? Nosotros vemos desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos como un avance hacia la justicia, una reivindicación hacia la familia Bustíos de tanto batallar por encontrar justicia y sobre todo también la defensa de la libertad de expresión, Paola. No hay que olvidar que el señor Hugo Bustíos estaba prácticamente entre dos frentes en esos años, ¿no? El terrorismo, por un lado, y el otro lado, la represión del Estado por parte de las fuerzas militares, especialmente el ejército. Entonces, lo que sí no estamos de acuerdo, Paola, es en el sentido de que se le haya puesto una sentencia de 12 años cuando el Ministerio Público solicitó 25 años como debería corresponder, pero que la sala entendió que hay un hecho que para ellos consideran pues el largo proceso que ha habido, prácticamente le dan como que si él hubiese estado pues encerrado en un penal por el tiempo del proceso que ha pasado. Pero no hay que olvidar, Paola, que el tiempo de proceso que ha pasado no se debe a alguna acción de la parte civil, es decir, de la familia Bustíos, sino se debe al propio Poder Judicial, se debe a que una primera instancia, con todas las mismas pruebas que han habido ahora, no se valoraron bien las mismas y tuvo que ser la Corte Suprema la que le dé el derrotero, diciendo tienes que valorar de manera conjunta e individual todas las pruebas. Entonces, ese es un tema que ya no compete a la dilación de un proceso, no compete a la parte civil, sino al propio Estado y en ese contexto no debieron ponerle 12, sino mínimamente 20 años. Una de las cosas que hemos visto con esta condena a Daniel Urresti es que justo se da en la semana en que sale este mega operativo contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y, digamos, uno de los dueños de parte del imperio de alas peruanas, que tienen muchísimas propiedades a nivel nacional, 7 avionetas, un simulador de vuelo, pero que a su vez, además de todo lo que estoy hablando, es dueño de un equipo de fútbol, es alcalde de Cajamarca. ¿Cómo ha penetrado, digamos, no solo la judicialización, sino estamos hablando de casos más o menos probados y en camino a probarse de faltas graves, penales, de autoridades como el alcalde de Cajamarca recientemente elegido, Joaquín Ramírez? Mira, a ver, le digo, pareciera pensarse que es, como dices al inicio, Paola, ¿no? Es una suerte de, como si hubiese salido una cortina de humo a partir de lo que le hicieron a Joaquín Ramírez. Yo creo que es al revés. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya venía haciendo sentencia, venía haciendo el juicio oral durante casi 2 años y medio en este tema. Ya hace más de 2 semanas ya se sabía que se iba a señalar fecha para esta audiencia de lectura de sentencia. Lo que sí llama la atención es que un día antes pues se dé la intervención a Joaquín Ramírez, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema, que es bastante extraño, porque siempre ante un hecho público y notorio como debería ser, estar hablando de la justicia que por fin llega a una familia que inclusive la madre murió, ¿no? En búsqueda de justicia, quedaron los hijos, de casos, Paola, que como tú bien sabes, son casos de los 80, prácticamente olvidados por la opinión pública, olvidados por ciertos medios de comunicación. Y lo que vemos acá más bien es una oportunidad que tiene el Ministerio Público, porque ya conocían de esta fecha de lectura de sentencia por lo menos con 12 días de anticipación. Entonces lo curioso es que un día antes hagan lo de Joaquín Ramírez a sabiendas de que ya estaba fijada una fecha que el Poder Judicial no la mueve, porque
es un tema ya que ellos han delimitado en el propio juicio oral que se llevó contra el señor Urresti. Pero mi pregunta iba más allá. Era, tenemos un alcalde de Cajamarca que tiene ahorita sobre sus hombros la investigación más grande del lavado de activos en los últimos años. Tenemos a un exministro, excongresista, candidato a la presidencia, condenado por asesinato. Tenemos al jefe de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, José Luna, afrontando un proceso de lavado de activos que ya lo llevó a la cárcel. O sea, tenemos una suerte de penetración de los crímenes en la política que ya no va más. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se detenga y cómo erosiona nuestra democracia, Juan José? Eso es muy cierto, ¿no? Algunos dicen, pues, la defensa de los investigados, dice, se está criminalizando la política, ¿no? Cuando en realidad no es así. Más bien lo que es que presunto dinero mal habido, como consecuencia de el narcotráfico, la trata de personas, corrupción, etcétera, están yendo a parar a manos de personas que luego se presentan como candidatos a gobiernos regionales, a gobiernos locales, a congresistas. Y en ese contexto, si tú ves, Paola, las investigaciones son bastante largas y eso es lo que se le critica mucho al Ministerio Público. Pero también como abogado te debo decir lo que es cierto, porque no es tan cierto lo que dicen muchos abogados que salen a los medios, que son abogados de los imputados, es que, por ejemplo, te digo, ya hay una acusación fiscal. En dos casos te voy a poner. Ollantumala, en el caso de Keiko Fujimori. La audiencia previa al juicio se llama audiencia de control de acusación, en donde las partes cuestionan si está bien dado la acusación o no, si se tiene que devolver para subsanar, o presentan sus excepciones para que no vayan a juicio, o solicitan sobreseimiento. Pero ¿qué es lo que hacen? Dilatan el tiempo de un proceso que debe durar no más de mes y medio por la cantidad de personas. Claro. Y Paola, dura año y medio o 2 años esa audiencia de control de acusación y eso el público lo tiene que saber. Por eso se critica mucho al Ministerio Público, ¿no? Que no acusa, que no tiene las pruebas. Pero ahí tenemos, miren, no está muy difundido el juicio que ya se le está llevando a Ollantumala. Ya está en pleno juicio oral. En el caso de Keiko Fujimori, han recusado, han observado, han hecho la observación hasta por una coma, de uno en uno. O sea, algo legal lo transforman en dilatorio, porque sí tienen la facultad de observar formalmente la acusación, pero ellos lo hacen de uno en uno, van esperando que termine el otro y así sucesivamente, que finalmente se termina en un caso bastante largo. Y lo que yo diría es que se tiene que modificar el Código Procesal Penal, Paola. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal no soporta el juicio oral para organizaciones criminales. Es decir, no está preparado para eso. El Código Procesal Penal está preparado para delitos menores y no para organizaciones criminales. Entonces ese es un punto que tiene que cambiar para evitar los tufillos de impunidad o de alargamiento de procesos, ¿no? Y sobre todo de poner a la cárcel a aquella persona que ha cometido un delito. Pero también te digo otra cosa, Paola. Por ejemplo, la prisión preventiva. La prisión preventiva en el país ya prácticamente es un saludo a la bandera. Porque si no te dan, en primera, no te dan en primera, en segundo tampoco te lo dan. Si te dan en primera, en segunda te declaran nula. O sea, y esos mismos derechos, esas mismas leyes, esa misma jurisprudencia, esa misma doctrina, están siendo utilizadas para las organizaciones criminales que matan personas, de trata de personas, que tú lo ves, ahora tienen abogados, de estudio de abogados, que los defienden, y que así como se le dio libertad a la señora Keiko Fujimori, se le dio libertad al señor Luna Gálvez,
se le dio libertad a Ollanta Humala, esas mismas leyes sirven para ello. Y por eso es que tenemos tanto organización criminal en la calle. Entonces yo creo que el Congreso tiene una deuda pendiente en modificar el Código Procesal Penal si dice que quieren ayudar a luchar contra la corrupción. Una de las cosas que han pasado en el caso de Joaquín Ramírez es que se quiere, digamos, limitar todo lo que tenga que ver en términos de contacto con Fuerza Popular. Estamos hablando del ex secretario general de Fuerza Popular, estamos hablando de uno de los principales financistas de la campaña del año 2016, y eso están ahorita, de hecho hay un comunicado de Fuerza Popular diciéndole al gobierno que por favor deje de participar en los operativos, como los ministros del Interior y el de Justicia participando en esos operativos. Entonces, ¿cuán cierto es que Fuerza Popular puede desligarse de toda esta investigación a Alas Peruanas? Difícil porque desde que escuché al abogado de de Alas Peruanas, que por cierto estudió en la Universidad San Martín de Porres también, es un abogado de afiliación aprista que ahora está defendiendo a Alas Peruanas. Y qué curioso, ¿no? El APRA siempre ha estado de la mano con Fuerza Popular. Ahora que no existe el APRA, que está resucitando y que va a resucitar en estas próximas elecciones, también vamos a ver cómo va a entrar en esta batalla legal en el caso de Joaquín Ramírez, porque desligarse la señora Keiko Fujimori, Pierre Figari y otros más del caso de Joaquín Ramírez va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque fue su secretario general, porque fue la persona que les daba los locales para que hagan sus campañas, porque le hizo donaciones a las campañas, porque hizo donaciones de terceras personas para que aparezcan pues que él no ha sido. Pero nosotros veíamos la campaña de Keiko bastante fuerte, ¿no? Y Keiko nunca se terminó de desligar por completo, más allá de un comunicado, Paola. Porque lo que son los actos los que valen, no un simple papel donde dice no tiene nada que ver conmigo y no hago nada, ¿no? Yo creo que se va a dar mucho las reuniones que puedan haber tenido, los contactos que han tenido y esperemos que la Fiscalía actúe bien, Paola, porque si no, simplemente esto sería una cortina de humo nada más para cualquier otra cosa, ¿no? Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan José. A ti, Paola, muchas gracias. Buenas noches.